hay que hacer el ejercicio mental de imaginar lo que implica guardar un secreto. Pero, a ver, no un secreto durante unos meses, ni siquiera una generación. Ya, es que hablamos de algo a otra escala totalmente distinta. Exacto. Hablamos de 533 años. Esconder una identidad súper profunda. Fingir una religión por completo. Cambiar los apellidos y modificar hasta la costumbre más íntima de tu propia casa. Y todo eso con un único objetivo en mente, que era no acabar en la hoguera. Literalmente. Literalmente, sí. Pues imaginemos que hoy, por fin, después de todo ese tiempo, ese secreto termina. Salen a la luz. Pero lo fascinante, y de lo que va nuestra inmersión profunda de hoy, es que no emergen reclamando una venganza histórica o exigiendo, no sé, compensaciones. ¿Qué va, qué va? Emergen con un plan. Y además un plan vanguardista a más no poder. Para evitar, y esto no es una exageración, el colapso ecológico del planeta. Es que es un escenario que te rompe los esquemas. O sea, normalmente los relatos de resistencia o de exilios tan largos acaban diluyéndose. Se pierden en el tiempo o, bueno, cristalizan en un resentimiento que dura para siempre. Es lo habitual, claro. Por eso, encontrar una perseverancia de este calibre, intergeneracional, que de repente se revela para proponer una transformación de futuro en lugar de un ajuste de cuentas, es algo extraordinario. Es monumental. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en la fuente de todo esto. Un documento que es una locura, en el buen sentido, que es el Libro Blanco del Pueblo Originario Migrante Novohispano, y abarca desde 1492 hasta 2026. Un texto interesantísimo. Sí. Y para quienes nos escuchan, es fundamental establecer primero quién está detrás de esto, la autoría material y conceptual. Este documento está relatado y editado por Rafael Ponce Rosen, junto a Marcos Falfán Reyes en su calidad de canciller. Y es emitido oficialmente por el Parlamento Novohispano de las Américas. Poner eso sobre la mesa, la fuente, es vital para entender de qué estamos hablando. Porque, a ver, no estamos revisando un ensayo de sociología ni un libro de historia normal y corriente. No, para nada. Se trata de un instrumento jurídico. Es técnico y, digamos, tiene un componente místico muy marcado. Con esta publicación se decreta el fin de lo que el propio texto llama cripticidad. La cripticidad. El estar ocultos. Eso es. El ocultamiento forzado durante medio milenio. Y nuestra misión en el análisis de hoy es desgranar cómo han logrado transmutar ese trauma del silencio en, pues, una soberanía institucional plena. Con unos modelos de gobernanza comunitaria que tienen mucha tela. Muchísima. Y de regeneración ecológica, que es la clave. Pero claro, para comprender el futuro que plantea este libro blanco hay que viajar primero al pasado, al trauma fundacional que lo origina todo. Nos situamos en 1492. Y no con el relato manido del descubrimiento de América, sino con lo que los autores describen como el verdadero Big Bang de su diáspora. Ese Big Bang no es otro que el Edicto de Granada. Claro. La orden tajante de expulsión de los judíos de Sefaraz. Ante esa situación límite, miles de personas, los que conocemos como sefardíes conversos, cruzan el océano hacia la Nueva España. Buscando una salida, simplemente. Exacto. Y aquí el documento hace una delimitación histórica que es crucial. Subraya, de forma muy explícita, que no llegaron a América como conquistadores. No formaban parte de esa maquinaria extractiva de la corona. ¿Ni de la colonización imperial? Cero. Llegaron como desplazados, como auténticos refugiados de la época que estaban huyendo de una intolerancia brutal y de la maquinaria implacable del Santo Oficio. Lo único que querían era sobrevivir. Y según detallan las fuentes, pues para lograrlo se dieron cuenta de que tenían que alejarse de los centros de poder colonial. Lógico. Ahí es donde la Inquisición operaba a sus anchas. Claro. Entonces emprenden un camino hacia el norte, hacia un entorno hostil que ellos llaman el Safán, que es lo que hoy conocemos como Árido América, ese norte vasto y árido de México. Buscaban lo que el texto denomina la tierra de la distancia. Pero claro, cualquiera se preguntaría, ¿por qué elegir un desierto implacable para vivir? Pues porque el aislamiento geográfico extremo era su mejor escudo. O sea, el concepto del Zapán es súper poético en el documento, representa el tesoro oculto. El tesoro oculto. Se adentraron en un semidesierto donde la presencia del Estado y de la Iglesia era muy débil, o a veces nula, y convirtieron esa hostilidad del terreno en su muralla. Transformaron el exilio en un acto de fundación, vamos. Totalmente. Levantaron comunidades enteras de la nada.
Desarrollaron sistemas de riego superingeniosos para domar el desierto Madre mía. y establecieron códigos comerciales que se basaban estrictamente en la palabra y la confianza comunitaria. Es que, leyendo esta parte, a mí me vino a la cabeza una analogía que me parece fascinante, que es la esteganografía. Ah, sí, la técnica esta de ocultación. Eso es, la técnica informática o criptográfica donde ocultas mensajes secretos dentro de una imagen o un archivo cotidiano. O sea, está a la vista de todos, pero si no tienes la clave, no lo ves. Es una comparación perfecta. Pues el texto relata cómo aplicaron la esteganografía a sus propias vidas. Escondieron su linaje bajo apellidos de la naturaleza, Morales, Aguilar, Espinosa, Apellidos supercomunes, claro. muy comunes. Y lo más fuerte es cómo camuflaron sus rituales en la rutina diaria. Por ejemplo, la limpieza exhaustiva de la casa los viernes por la tarde. Que parece una simple costumbre de limpieza. Claro, cualquiera diría que son muy limpios, pero en realidad era la preparación para el descanso del sábado o el mantener ciertas dietas sin sangre. Todo esto bajo una apariencia de catolicismo perfecto. O sea, vivían a la luz del día, pero eran indetectables. Es que elevaron el mimetismo a la categoría de arte de supervivencia. Porque, a ver, no se trataba de una asimilación en plan nos rendimos y nos adaptamos. No era su misión. Era tecnología de resistencia. Eso es, una tecnología social súper sofisticada. Así, lograban proteger lo que ellos llaman su constitución íntima. Esas normativas familiares, los valores éticos que se transmitían, en absoluto secreto de padres a hijos. Pero bueno, aquí seguramente surge una duda razonable, porque, claro, si estas comunidades estaban allí, en la Nueva España, creando pueblos y prosperando, a ojos de los indígenas locales, ¿no eran parte del mismo engranaje colonial español? Esa es la gran pregunta. Y el Libro Blanco la aborda con un rigor antropológico y jurídico tremendo. Trazan una frontera étnica y funcional que es muy estricta. A ver. Diferencian tajantemente el español peninsular, que es el que llegaba como burócrata, virrey o para extraer riqueza. El que venía a hacer las Américas. Exacto. Lo diferencian del mestizo judeo-converso, que era un exiliado sin pasaporte de vuelta. No podía regresar a España. Porque lo quemaban. Tal cual. Su única opción vital era mezclarse con la tierra y sus gentes, porque ese lugar era su único hogar posible. Y lo que a mí me parece asombroso, una ironía histórica tremenda, es de dónde sacan la validación legal para demostrar esa diferencia étnica. Porque no usan mitos, usan los archivos de sus propios perseguidores. Sí, es que la historia da unos giros increíbles. Los archivos del Santo Oficio, que están en lugares como el Palacio de Lecumberri en México. Que eran registros criminales. Sentencias de muerte. El inquisidor anotaba ahí meticulosamente cada genealogía, cada costumbre sospechosa para justificar la condena. Claro. Pues hoy, el Parlamento novohispano coge esos folios amarillentos y los presenta como sus actas de nacimiento. Cada proceso inquisitorial hoy es la prueba pericial irrefutable que certifica que existen. Han usado el arma del opresor como escudo legal. Es brillante. Brutal. Pero esto nos lleva a una paradoja. Si te aíslas en el desierto para esconderte de todo y de todos, corres el riesgo de desaparecer por endogamia o asfixia cultural. ¿Cómo mantuvieron ese hilo identitario durante 5 siglos sin ser absorbidos por el entorno? Pues porque sobrevivir a ese nivel exige algo más que coexistir. Exige una amalgama que el documento define como la unidad trina. La unidad trina. Sí. Y ojo aquí, porque rechazan de plano el concepto genérico de mestizaje que suelen promover los estados. Argumentan que ese mestizaje oficial muchas veces solo servía para homogeneizar. Para borrar identidades incómodas y dejarlo todo en una masa dócil. Exactamente. Frente a eso, ellos dicen que su esencia, la verdadera tercera raíz de su mexicanidad, es una síntesis indisoluble de 3 fuerzas. 3 mundos que confluyen en el desierto: Sefarat, Anáhuac y África. Eso es. Y cada una aporta un pilar. Sefarad, que es la herencia judía, aporta la mística del exilio, el intelecto y el valor del libro como un refugio que puedes llevar contigo. Claro, el conocimiento portátil. Anáhuac, la herencia indígena mesoamericana, les da la sabiduría milenaria de los ciclos de la tierra, ese arraigo y sentido de comunidad. Y finalmente, África, que aporta el Ashe. El Ashe. Esa fuerza vital arrolladora. La resiliencia física frente a la opresión y ese sentido del ritmo y la alegría para resistir el dolor. Yo aquí pensaba en la metalurgia, para entenderlo. Porque si haces una ensalada, pues siempre puedes separar el tomate de la lechuga. Sí, se nota la diferencia. Pero esto es una aleación.
Fundieron el hierro de la ley sefardí, el carbono profundo de la raíz indígena y el calor de esa vitalidad africana. Y el resultado es un metal nuevo, capaz de resistir el paso de 3 imperios y 2 repúblicas sin llegar a romperse. Qué buena analogía. Y es que esa aleación no solo explica cómo sobrevivieron, sino que lanza un mensaje muy potente hoy en día. Porque vivimos rodeados de narrativas superpolarizadas. Todo es vencedores contra vencidos eternamente. Constantemente, sí. Y el concepto de la unidatrina demuestra que la identidad no tiene por qué ser una trinchera inamovible. Puede ser un espacio de encuentro y sanación mutua. Bueno, y tras 5 siglos forjando todo esto en secreto, deciden dar el salto a la luz pública. Y aquí hay un reto institucional enorme. ¿Cómo articulas la vida pública de un pueblo que lleva medio milenio en la clandestinidad? Pues el texto dice que el paso previo es psicológico. Lo llaman metanoia institucional. Metanoia. Un cambio de chip, ¿no? Un cambio radical de frecuencia mental. Tienen que dejar de verse como víctimas crónicas de la Inquisición para empezar a asumirse como sujetos de derecho internacional, como arquitectos de su propio destino. Y una vez que hacen ese clic mental, el modelo de gobernanza que proponen mezcla 2 estructuras muy antiguas, el calpulli indígena y la alyama sefardí. Sí. Huyen del partidismo tradicional para proponer una democracia celular, o sea, estructurada desde la base, desde la familia y el barrio. ¿Con asambleas? Exacto. Las decisiones se toman por consenso en asambleas, el llamado Mahamad, y todo guiado por un canciller, el Nasí. Y a nivel judicial resuelven sus temas mediante jueces de paz, los Dayanim. Su enfoque no es castigar y meter en la cárcel, sino la justicia restaurativa. Reparar el daño a la comunidad, claro. Y llegados a este punto, hay un elemento sociopolítico muy actual en el Libro Blanco que es imperativo mencionar. Así es. Y ojo, para quienes nos escuchan, dejamos clarísimo que al abordar esto mantenemos una neutralidad absoluta. Solo estamos exponiendo la hoja de ruta que marcan los autores del texto, sin emitir ningún tipo de juicio. Por supuesto. Solo analizamos la fuente. El documento plantea abiertamente una búsqueda de alianza estratégica con el Estado mexicano actual y hace una mención específica de sintonía con el modelo del humanismo mexicano de la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, la propuesta ahí es súper pragmática. El Parlamento novohispano no pretende aislarse. Lo que ofrecen es todo ese capital cultural que tienen. Modelos de ahorro solidario, técnicas ancestrales de gestión del agua. Que en el desierto son expertos en eso. Claro. Quieren integrarlo para fortalecer el tejido social del país entero. Apuestan por una prosperidad compartida. Vale, entiendo la teoría de colaborar. Pero siendo críticos, esto levanta suspicacias, porque tener a un grupo con sus propias asambleas y jueces emitiendo sentencias dentro de un Estado moderno, pues suele generar roces jurisdiccionales. Genera roces y miedos, claro que sí. ¿Cómo evitan que se genere un caos legal o que se les acuse de montar un Estado separatista paralelo? Es una inquietud lógica, y es la principal crítica a estas autonomías. Pero el Libro Blanco se anticipa con un blindaje jurídico brutal. Amparan toda su estructura en el artículo 2 de la Constitución mexicana y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT. Eso es. Ese marco reconoce el derecho a la autoadscripción de los pueblos originarios y legitima el pluralismo jurídico. O sea, la convivencia de distintos sistemas normativos en un mismo país. Así es, pero con unos límites muy claros. El derecho internacional estipula que la justicia consuetudinaria puede operar siempre que no viole los derechos humanos de la Constitución. Vale. Al definirse como una entidad de derecho público no estatal, ellos gestionan sus conflictos internos, temas de familia, patrimonio comunitario, pero sin reclamar soberanía sobre un territorio exclusivo y sin desafiar el monopolio penal del Estado para delitos graves. Es un modelo de encaje, de sumar. Es un equilibrio complejo. Sí, pero jurídicamente viable, por lo que parece. Y toda esta reestructuración nos lleva a la verdadera urgencia del texto. Porque toda esta maquinaria no es para resolver peleas de vecinos. No, el objetivo es mucho mayor. Está calibrada para abordar la gran crisis de nuestra época, el colapso ecológico. Aquí introducen el paradigma de la paz positiva, que es fundamental entenderlo, porque solemos confundir la paz con que no haya tiros. La ausencia de guerra. Claro, el silencio de los fusiles. Pero para ellos, la paz positiva requiere justicia distributiva, equidad y una armonía sistémica con la naturaleza.
Y el pilar para sostener esto es quizá la propuesta más radical de todo el libro, el derecho biocéntrico. El derecho biocéntrico. Es que esto cambia las reglas del juego de nuestra civilización. Totalmente. Pensemos en cómo nuestro sistema legal ve la naturaleza hoy en día, como un almacén de recursos, bienes raíces, mercancía para explotar. Materia prima, sí. Pues el Parlamento novohispano rompe con eso. Postulan que las cuencas de los ríos, los bosques, el ADN, deben elevarse a la categoría de sujetos de derecho absoluto, lo que llaman res sacra. O sea, para que nos hagamos una idea, un acuífero pasaría a tener derechos inalienables ante un tribunal, igual que los tiene ahora una persona o una corporación multinacional. Exactamente igual. Se rigen por un principio legal antiquísimo que recuperan, que es el Baltashkit. Básicamente es la prohibición absoluta de destruir o derrochar. Ya. Bajo este prisma, si contaminas un río con metales pesados, no se arregla con una multa administrativa que la empresa paga y sigue funcionando. Se tipifica como un crimen contra la vida. El río es un ciudadano de pleno derecho que el juez tiene que defender. Suena muy bien, suena casi poético, que la naturaleza valga más viva que muerta. Pero claro, hay que hacer una pausa obligatoria. ¿Cómo aplicas esto en el mercado actual, que es despiadado? ¿Cómo evitas que mañana venga una maderera y tale el bosque buscando dinero rápido? Pues ahí entra lo que el texto denomina alquimia económica. A ver. Es donde el documento demuestra que está a la última. Proponen desmantelar la economía extractiva usando, fíjate, la tecnología blockchain y los activos del mundo real, los llamados tokens RWA. Vamos a desgranar esto de los tokens un poco para que quede súper claro. Porque puede sonar a ciencia ficción. Sí. Tradicionalmente imprimimos dinero basado en deuda, o antes en el patrón oro, que requería reventar montañas para guardar lingotes en cajas fuertes. Claro. La alquimia económica plantea emitir un token digital en una cadena de bloques, pero que su valor esté respaldado por un bien ecológico real y verificable. O sea, el patrón vida. El patrón vida. Un token podría ser, literalmente, un metro cúbico de agua de lluvia purificada, o una tonelada de carbono capturada por un bosque que la comunidad decide proteger. Y esto le da la vuelta a todo, porque convierte al guardián del bosque en el principal beneficiario económico. Ese es el truco. Y si una comunidad rural protege su bosque, unos sensores satelitables verifican que sí hay, se emiten los tokens. Y luego, empresas que necesitan compensar huella de carbono compran esos activos. Entonces ya no hay incentivo para talar el árbol. El árbol vivo genera dinero constante. Has dado en el clavo. Es transformar la conservación ambiental, que hasta ahora era vista como un gasto del Estado, o, pura caridad de las ONGs, en la base de la riqueza monetaria de la comunidad. ¡Qué fuerte! Y en el fondo, esto es la materialización financiera y legal de un concepto místico profundísimo que articula todo el libro, el Tikkun Olam. La reparación del mundo. ¿Reparar lo que está roto? Sí. El Tikkun Olam deja de ser un rezo en voz baja o una aspiración ética muy bonita. Se convierte en política pública dura, en jurisprudencia y en código informático. Asumen que tenemos la obligación de zurcir las grietas de siglos de extractivismo salvaje. Es un viaje intelectual apabullante, de verdad. Por recapitular un poco la magnitud de esta inmersión de hoy. Empezamos en los días oscuros de 1492, huyendo de las hogueras hacia el desierto árido de México. Hemos visto cómo forjaron esa unidad trina entre Sefarad, Anáhuac y África en la clandestinidad más absoluta. Y llegamos a este presente, donde el Libro Blanco no es solo un acto de justicia histórica, sino un manual de supervivencia para el planeta, fusionando el derecho ancestral con la tokenización en blockchain para salvar la biodiversidad. Es que el poder que tiene este documento es que te sacude la apatía. Demuestra que la verdadera soberanía de un pueblo no es levantar muros o ejércitos para controlar un trozo de tierra. Ya. Es desarrollar la capacidad tecnológica e institucional para proteger la vida en sí misma. Totalmente. Y para cerrar, queremos dejar a quienes nos escuchan con una última idea. Un concepto explosivo que sale en las últimas páginas de las fuentes y que invita a replantearse todo el orden mundial. Hablamos de la geopolítica cuántica. El texto lanza un dardo contra la idea del Estado-nación tradicional. Proponen, ojo a esto, el fin de la extranjería. ¿El fin de la extranjería? Argumentan que las fronteras actuales son líneas arbitrarias, dibujadas casi siempre con la sangre de guerras del pasado, que lo único que hacen es fracturar los ecosistemas. Claro. Y plantean crear una ciudadanía de la vida, donde las fronteras no sean muros de exclusión, sino umbrales porosos de responsabilidad compartida frente al planeta.
Lo cual arroja una última reflexión, quizá la más provocativa. Si un pueblo, tras vivir 5 siglos en las sombras, es capaz de salir y diseñar una ciudadanía global basada no en dónde has nacido, sino en tu compromiso tangible con regenerar la tierra, ¿podría este modelo de nación sin territorio exclusivo hacer que, el día de mañana, nuestros rígidos pasaportes actuales se conviertan en trozos de papel obsoletos? ¿Será el cuidado de un río o de un bosque el máximo acto de ciudadanía del futuro? Desde luego, es una idea para llevarse a la almohada. Hasta aquí nuestra exploración de hoy.